El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, les saluda Gustavo Contreras para abrir esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como de costumbre, estamos siempre animados para estudiar la palabra de Dios, aún amigos, a pesar de la crisis enorme, grande que estamos viviendo a nivel planetario. Porque Dios quiere que tengamos paz en nuestro corazón, que tengamos calma, confianza en Él, la seguridad de que Dios lleva el control de todas estas cosas, que ama a sus hijos, pero que quiere que sus hijos se vuelvan a Él, se tornen a Él. Continuamos entonces con la exposición del capítulo 5 de la carta a Gálatas, pero antes repasamos algunos textos que nos han caracterizado en todo este tiempo, textos mesiánicos, como el que miramos ahora de Isaías capítulo 42, versículos 1 en adelante. Leemos pues allí estos textos, también en algún momento cambiaremos la versión. Siempre usamos la Reina Valera 60, pero en algún momento miraremos otra versión. Leemos pues entonces Isaías capítulo 42, los primeros versículos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Acordémonos que estas fueron las palabras que Dios usó cuando Jesús se bautizó, en quien mi alma tiene contentamiento. Y luego en Mateo 17 nos dice la misma expresión, pero agrega un detalle allí en la transfiguración en el Monte Santo junto con Moisés y Elías, cuando dice, escúchenlo, óiganle, a él oíd. Así que acordémonos de esta expresión del Antiguo Testamento, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2 también, él no gritará, él no alzará su voz ni la hará oír en las calles como los comunes o vulgares agitadores que hubo aún en los tiempos de Jesús. Aún así consideraban a Juan Bautista, pero Dios quería que este hombre agitara el entorno de Jerusalén como preparación del camino del advenimiento del Cristo. Dice más todavía este versículo, él no quebrará la caña cascada, es decir, que está muy rasgada a punto de quebrarse. Él no lo va a hacer. Si se puede salvar la caña, la va a salvar, como también el pábilo o mecha que humea, tampoco la va a apagar. Si está humeando, significa que hay esperanza de que esa mecha se reencienda. Por medio de la verdad traerá justicia. Nos va a enseñar muchas verdades acerca de la ley de Moisés. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y saltamos ahora al versículo 18 del mismo capítulo, en la forma en cómo Dios se expresa a los contemporáneos del Cristo. Sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver la obra que Dios hace con su Cristo. Dice el siguiente versículo, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que hace lo siguiente, que ve muchas cosas, pero él no advierte, que abre los oídos, pero como que no oye. Claro que el siervo oye, ve, entiende, pero él se mueve de otra manera, como dice el siguiente versículo. A toda esa gente sorda y ciega, Jesús actuó de esta manera. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Es decir, en lugar de ir al tú por tú,
como amigos normalmente hacemos nosotros. Cuando tenemos diferencia con alguien, vamos al tú por tú, nos peleamos. Tú me dijiste esto, ahí te la va. Cuando hablamos así, amigos, nos rebajamos. Sucede como con los perros. Un perro ladra, ¿no vimos eso? Hay un tejido de por medio. Y este se desespera ladrando, esperando que el otro que está pasando por la vereda también se agite y entre los dos se trencen tejido de por medio. Y Satanás muchas veces quiere que actuemos de esa manera. Nos provoca y entonces reaccionamos y ahí nos trenzamos. El vecino y yo mostrando nuestras muy bajas cualidades humanas. En el caso de Jesús, amigos, lo provocaban, le decían cosas. ¿Quién es sordo como mi siervo? Que él ve cosas, pero como que él no mira. Él oye, pero como que no entiende. No es que no mira y no entiende, sino que él reacciona como Dios quiere que reaccionemos. ¿Cómo? Citando la ley. Jesús engrandeció la ley con su conducta. Esa fue la forma de responder, amigos. De allí que la acción de Jesús fue tan valiosa, tan importante, que todo lo que él hizo acá en la tierra, su comportamiento, sus reacciones. Miren, vamos a ver un ejemplo. Tal vez hablo mucho. Citemos la Biblia para probarlo. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer capítulo 2, versículo 21. Y permítame contar luego una breve experiencia para graficar esto que estamos aprendiendo, que Jesús se defendía citando la ley, no su carácter, su genio, al tú por tú, como dijimos, sino mostrando algo superior que todos necesitamos conocer, que si nos agreden, pues respondemos con la ley, como Dios quiere que respondamos. Miren, amigos, cómo lo va a citar el apóstol Pedro, la experiencia personal de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Versículo siguiente, 22, leemos también. El cual, y ahora comienza a darnos ejemplo en los siguientes versículos, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, fíjense amigos cómo él respondía, no respondía con maldición. No se rebajaba, no se degradaba, como el ejemplo de los perros que se trenzan cuando ladran entre sí. Cuando padecía, él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vemos, amigos, esta es la forma de reaccionar de Jesús. Así es como ensalza la ley. Déjenme que les cuente una breve experiencia. Años atrás en mi país, mi esposa y yo sufrimos un robo. Fue muy duro. Yo llegar a mi casa, trabajaba a distancia en otro lugar y regreso, mi casa desvalijada. Desesperado me comunico con mis empleadores, les cuento, me dicen, cálmate que tú tienes tus cosas aseguradas, pero ubica quién pudo haber sido. Y empezamos a investigar, con mi esposa también, hasta que detectamos quiénes podrían haber sido. Y finalmente, para hacerla breve, fueron a la cárcel 5 días, pudimos recuperar parte de las cosas, pero no todas. Pero yo sentía adentro que yo quiero más justicia y se me revolvía el estómago, amigos. Y en eso pensé en un texto que aparece en Apocalipsis 20, en que dicen, allí el texto, que los que se salvarán se sentarán en tronos para juzgar. Y yo dije, si no se hizo justicia en la tierra, con este daño que se nos hizo como familia, matrimonio, pues en el cielo yo mismo estaré mirando los libros del cielo para decir el castigo que le corresponde a ese ladrón y criminal. Yo sí me consolaba. Tenía odio en mi corazón. Amigos, hasta que Dios me fue calmando con el paso del tiempo y de los años. Nos costó mucho a mi esposa y a mí calmarnos del daño, del robo cuantioso que nos hicieron. ¿Por qué? Porque, amigos, me acordé del texto que acabamos de leer. Lo vamos a leer otra vez. Leíamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Este es el texto que les quiero regalar, pues es un texto bíblico. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Noten esto, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Darle al Señor, Dios, tú encárgate, yo no puedo solucionar esta situación del daño que me hizo esta gente delincuente, en una banda como de 5 o 6 gente fascinerosa que vivían cerca de mi casa. Y en lugar de yo querer venganza y que la paguen y quiero verlos no 5 días, quiero verlos mucho tiempo en la cárcel. Reacción humana, amigos, la suya y la mía, pero la de Jesús no. Y Él vino a darnos ejemplo. Y el ejemplo es, si tú padeces, no te vengues, no juzgues, no te desquites, encárgale a Dios. Y así tú te quitas, te sacas ese peso de encima.
aprendes a tener autocontrol, para que el Señor controle tu corazón, tus emociones, y Él luego se hace cargo, Él te va a dar la satisfacción. Mientras tanto, tú cuidaste tu alma. Fui aprendiendo, amigos, y es lo que todos necesitamos aprender, del ejemplo de Jesús. Notamos el texto que habíamos leído de la profecía mesiánica, 42:21 de Isaías. Jehová se complació por su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ese fue el placer del Señor, magnificar la ley. Así era como respondía a sus enemigos. Cuando le maldecían, Él magnificaba la ley. Era ensalzar al Padre, que Dios haga justicia en lugar de la justicia personal. ¿Cuánto que hay que aprender del Maestro? Y mirando la historia de Jesús, amigos, hoy vamos a avanzar un poco más con respecto a un tema que consideramos importante. Estamos recibiendo observaciones favorables, algunas, otras no tanto, y las que no queremos, primeramente las favorables, por supuesto, estamos muy complacidos y agradezco y agradecemos la producción, a todos los amigos que se comunican con nosotros para darnos sus felices comentarios. Pero hay otros que no, y me interesa esa gente. Y es quizás el prejuicio que tienen con respecto a la ley. Es el tema que vamos a estudiar en Gálatas capítulo 5 en un momento más. Y es, amigos, hasta que lo miremos claramente, que este prejuicio lo creó Satanás porque el diablo está absolutamente en contra de la voluntad de Dios. Ley es sinónimo de voluntad de Dios. Siempre tengamos eso en la cabeza. La ley de Dios es el mandato que Dios da al hombre. Se lo dio a Adán y Eva. De todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero el día que comas de este árbol, yo te lo prohíbo. El día que comas, morirás. Eso es ley, amigos. Esa es la voluntad de Dios. Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó al respecto. Cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo se lleva a cabo, aquí en la tierra también. Es decir, cúmplase tu ley, como se lleva a cabo en el cielo. ¿Por qué tanto prejuicio contra la voluntad de Dios? Eso es satánico. El no querer obedecer a Dios. Pero, amigos, cuando empezamos a hurgar, ¿por qué el prejuicio contra la ley? Tema que vamos a mirar en Gálatas capítulo 5. Seguiremos estudiando este capítulo. Recordemos que venimos estudiando ya en buena proporción Romanos primeramente, ahora Gálatas. En gran medida, el prejuicio se da por el tema del sábado, que forma parte de esa ley. Porque no hay o no habría problemas con los demás mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo, no harás estatuas ni te inclinarás ante ellas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Contra esos 9 mandamientos, amigos, ¿hay algún problema? Creo que ninguno. ¿Cuánto más necesitamos que todos esos mandamientos, esos 9, los levantemos en alto? Pero ¿por qué el mandamiento del sábado causa problema? Bien, eso no vamos a tocar hoy. Vamos a tocar el concepto de ley. Para que entendamos, amigos, que Dios quiere que su voluntad sea conocida, que se sepa cómo piensa Él, qué le gusta, qué le molesta. Y en la vida de Jesús se ejemplificó perfectamente el cumplimiento de toda la voluntad de Dios. Miren cómo lo expresa Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 10. Era el deleite del Maestro moverse siempre en comunión con el Padre, permanentemente orando a Dios para fortalecerse, para recibir la descarga eléctrica, la corriente, para seguir batallando. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guardó los mandamientos del Padre, los 10 mandamientos, enseñó al respecto. Los exaltó también. Acordémonos, ¿cuántas veces se ha dicho acá en esta producción? Ya el 6º mandamiento. Habéis escuchado. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, te enojas contra tu hermano, ya eres culpable. Le llamas necio, fatuo, estúpido, ya eres culpable. ¿Nos acordamos? Mateo capítulo 5, 21, 22 en adelante. Y así, amigos, sucesivamente, con todos los mandamientos. Jesús los exaltó. Pero aquí vamos a un problema de raíz, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos los textos para recordarlos.
Y pido disculpas porque tantas veces los hemos señalado y no obstante hay gente que le molesta porque se comunican con la producción diciendo que enfatizamos demasiado el tema de la ley. Pero es enfatizar la voluntad de Dios en la tierra, voluntad maltrecha por lo cual tenemos las calamidades que tenemos. Ya vamos a ver versículos. Amigos, si nos quejamos tanto del coronavirus, ya estamos en el tren, vamos a subir al tren. Miremos Jeremías capítulo 6, versículo 19. Habíamos citado Isaías 24, 3, 4, 5. Si a alguno no le quedó claro, vamos a leer este texto, el nuevo texto. Tenemos otro más, Deuteronomio 28, ya vamos a llegar. Pero amigos, está la prueba bíblica en abundancia y sin embargo no queremos escuchar la ley de Dios. ¿Qué es eso? Pero queremos que nos libren del coronavirus. Amigos, quiera el Señor permitir que los médicos encuentren la vacuna y lo solucionen. Y ya volvemos toda a la normalidad. Eso queremos, ¿verdad? Yo también. Pero la siguiente vez vendrá otra plaga peor y peor y peor. Porque primero el Maestro lo anunció, que antes de la venida de Jesús, el Espíritu Santo, que se retira de la tierra, permitirá estas calamidades. Porque el hombre no quiere la presencia de Dios, porque no quiere su ley. O amigos, ¿de qué trata esa multitudinaria marcha gay en Miami, que lo hubo? Ustedes habrán visto en las noticias, violando todos los consejos de apartarse allí y multitudes allí en su orgullo gay. No voy a hablar de que si ellos violan la ley de Dios, dejemos eso, violan las leyes de este país que están pidiendo, o las recomendaciones por lo pronto, serán luego leyes. Sepárense, reclúyanse, manténganse a 1 metro de distancia uno de otro. Estamos provocando a las autoridades civiles que buscan nuestra salud. Nos damos cuenta, amigos, que aquí hay una verdadera enemistad contra lo que es autoridad. Autoridad divina, autoridad civil, no quieren hacer caso. Y luego nos quejamos porque vienen calamidades. Miren, entonces leamos pues Jeremías capítulo 6, versículo 19. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 60, nuestra versión común, pero también quiero mirar en otra traducción. Leamos pues entonces ese texto. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Eso lo dice el Señor. Miren amigos, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. En el celular cualquiera puede descargar la traducción, la versión. Oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo. Calamidad, una pestilencia, es lo que estamos viviendo actualmente. El fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Si desechamos la ley de Dios, ¿cómo no van a venir calamidades? Aún más, aquella profecía que ponemos ahora de Isaías capítulo 8, versículos 14 al 16. Como el Señor vamos a leer primero amigos, recuerdan los textos completos para que sigamos el pensamiento, porque quiero compartir otro versículo nuevo también. Pero lo leemos en la versión del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 en adelante, aquellas 3 grandes profecías mesiánicas sobre la piedra. Jesús constituido como piedra, luego la piedra que es rechazada y la piedra que se convierte en piedra de tropiezo de parte de Dios. Miremos desde el 2.5 en adelante. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como ladrillo vivo para construir un templo donde more el Señor. Esa es la idea que nos da el apóstol Pedro. Versículo siguiente. Por lo cual también contiene la Escritura. Esta es la primera gran profecía mesiánica respecto de Jesús como piedra fundamental sobre la cual hay que construir ese templo espiritual. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Basado en Isaías capítulo 28, recuerdan, versículos 14 al 16. Siguiente versículo. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ahora viene una nueva profecía mesiánica, Salmo 118, versículos 22-23. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora, Isaías capítulo 8, versículo 14 y 15, a continuación lo leemos en el escrito del apóstol Pedro, versículo siguiente. 1 de Pedro 2.8, ahí tenemos el texto
mesiánico de Isaías. Pero ponemos 1 de Pedro 2:8, el siguiente versículo. Así que ahí estamos leyendo. Bien, ahora ya tenemos el nuevo versículo. Y además, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que Jesús, habiendo sido constituido piedra fundamental, roca principal sobre la cual construir, los judíos la rechazan, pero Dios la convierte en piedra de tropiezo. Vuelvo otra vez a Jeremías 6:19, amigos. Fíjense lo que dice el texto, y luego en el versículo 21 aparece nuevamente la piedra que hace tropezar. Leemos pues. Oye tierra, he aquí yo traigo mal o calamidad, dice la Biblia de las Américas, sobre este pueblo. También trae desgracia la Biblia de Jerusalén. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Miren ahora el versículo 21. Por tanto, esto dice el Señor, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Ante tal violación de la ley de Dios, Dios pone un tropiezo. ¿Quién es? Jesucristo. Él es la piedra de tropiezo. Permanentemente el Maestro, en su forma de moverse, de hablar, Él se convierte en un tropiezo para la gente. Muchas veces la gente no lo tolera. ¿Queremos ver un ejemplo? Es bueno probarlo. Antes que vayamos a Gálatas, que nos espera, capítulo 5, miremos en la vida de Jesús. Vamos a mirar Juan capítulo 7, desde el versículo 4 en adelante, la relación con sus hermanos o hermanastros. Una frase allí llamativa que da el Maestro respecto de sus parientes. Le dicen sus hermanastros, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ya que en el versículo anterior dice, vete a Jerusalén para que todo el mundo te vea. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren cómo dice el versículo siguiente. 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús le contesta amablemente a continuación. Jesús le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está listo. Y ahora la suave reprensión, pero contundente. Versículo siguiente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Eso es piedra de tropiezo. Cuando el mundo no soporta a la persona, que por su forma de moverse, de caminar, de hablar, muestra que los otros están equivocados, hasta sus propios hermanos. Por eso Jesús dijo, el mundo no puede aborreceros a vosotros. ¿Por qué no lo aborrece? Porque son iguales que el mundo. Pero cuando uno es distinto, hasta en la forma de hablar o de sonreír, de sugerir cosas, el mundo no soporta que que es distinto, que se cree Dios. ¿Cuántas veces no han escuchado amigos en el trabajo? Me ha tocado a mí, un tiempo que trabajé en una compañía. Oh, ahí llega aleluya, aleluya. Y otro que dice, no, ya, respétalo. ¿Por qué le haces bromas? Es que no lo soporto. ¿Qué se cree santo? ¿No pasa eso, amigos? Eso es convertirse en piedra de tropiezo. No que uno quiera. Es el mal que mora en el corazón, que no soporta la presencia de Dios en el corazón de los amigos que buscan a Dios, que le quieren servir. Ese es el caso de Jesús y sus discípulos. Pero vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 16, amigos. Recuerden, estamos examinando esta porción para ver la naturaleza del espíritu y de la carne, ¿por qué no pueden congeniar? Y esa naturaleza, esa doble naturaleza, la cargamos cada uno de nosotros. Tenemos en nuestro interior el bien y el mal. Ya lo había dicho Pablo en Romanos capítulo 7. El bien que quiero no me sale sino el mal que no quiero. Y ya descubro esto, que el mal está en mí. No soy yo el que hace ello, sino el pecado que mora en mí. Por lo cual apruebo que la ley es buena, pero el mal soy yo. ¿Notamos? Es una conclusión clara, contundente del apóstol Pablo en Romanos 7. Ahora, al buscar, examinar qué pasa con la carne y el espíritu. Leamos pues entonces Gálatas capítulo 5, versículo 16, y luego iremos a Romanos 8. Digo pues, andad en el espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque Gálatas, estamos 5:17. Seguimos todavía leyendo esa porción y allí, amigos, el aspecto de la ley, que es lo que nos va a importar. Eso es, 5:17. Porque el deseo de la carne va contra el espíritu. El deseo del espíritu va contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Son enemigos ambos. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ese concepto, amigos, es el que vamos a discutir también hoy, acerca de la ley en el papel que juega en el conflicto entre la carne y el espíritu. En un momento ya vamos a llegar a esa porción, pero seguimos leyendo todavía lo que sigue. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sube, y sube, y sube. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Habría mucho más para enumerar, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigos, la pregunta es, este sinnúmero de cosas, ¿no lo está practicando el mundo entero? Y Dios queriéndose oír, que la gente lo oiga, que no van a heredar el cielo, que se aproxima un castigo final, al cual le llamamos fin del mundo, que algunos tendrán pánico. Le tenemos pánico a una cosa importante como es el coronavirus, mucho más serán las plagas de Dios. Acuérdense que hay 7 plagas directamente enviadas por la mano de Dios, mientras que esto es la mano humana o mano satánica, pero es algo que el hombre crea. De alguna forma salió esto. Lo que salga de Dios es mucho más serio, como castigo final por los pecados que se enunciaron. Y amigos, ¿no vamos a reaccionar violando la voluntad de Dios permanentemente? Tomé como ejemplo esta última marcha gay en Miami, un desafío, ya no la ley de Dios, un desafío a las autoridades civiles que están pidiendo, sepárense, reclúyanse, aléjense uno de otro, al menos 3 pies, 1 metro de distancia. No se reúnan en lugares más de 50 personas, aquí por lo menos en estas leyes aquí locales en Los Ángeles. En otros lugares será más estricto o diferente, pero ese es el consejo que se nos está dando. Pero hay quienes dicen, no le presten atención al coronavirus, esto es algo creado para tenerlos, recluirlos, sea lo que fuera, amigos. Creo que nadie quiere arriesgarse a llegar a contraerlo, no habiendo vacuna, algo mortal, se compara con la gripe. Quienes son expertos abundarán en detalles. La diferencia es que una persona joven se engripa y a la semana puede reponerse. Una persona joven se enferma de esto, no sé si a la semana se puede reponer. Amigos, es para pensar. Dios tiene que hacerse oír y va a permitir calamidades. ¿O todavía dudamos? Ya vamos a seguir con Gálatas. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Amigos, en los primeros versículos suena bonito. 28:1, si tú obedeces mis mandamientos, tú serás bendito. Dice así los primeros versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y así los sucesivos versículos. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, etc. ¿A quién no le gusta escuchar que por obedecer a Dios nos vengan bendiciones? Pero a nadie le gusta escuchar las maldiciones y forman parte del paquete. Y más, Dios las reveló abundantemente, da detalles, porque somos proclives a la desobediencia, como cuenta el mismo capítulo 28 desde el versículo 15 en adelante. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, si es que no cumplimos los mandatos de Dios. Maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, etc. Miren el versículo 27 ahora. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con las plagas de Egipto, que solamente se las dio a los esclavizadores, a estos hombres de Egipto que habían sojuzgado, dominado, esclavizado al pueblo de Dios, los israelitas, y los castigó con 10 plagas. Bien, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, con coronavirus, si queremos agregar, de la que no puedes ser curado. Dios hace cargo de enviar o permitir esas plagas. Cuando desobedecemos los mandatos de Dios, no tenéis esto todavía. Te herirá con locura, con ceguera, con turbación de espíritu. Amigos, esto pasa porque desobedecemos las leyes de Dios. Tal vez alguien diga, ¿por qué hablan de estas cosas? Estos son problemas humanos. No, amigos, no aceptamos la noción del deísmo. El deísmo es una creencia que sostiene que Dios existe a la distancia, como el caso del relojero. El relojero crea el reloj, le da cuerda y deja que ande solo. El relojero no interviene más. Allí el reloj se da cuerda, anda solo, solito por todo el tiempo, sin intervención del relojero. Así lo mismo los deístas. Suponen que Dios creó el mundo, le dio cuerda y que se arregle como pueda. Ya Dios no interviene más. Es el hombre el que decide, pone, saca, hace maldades, hace bondades. No, Dios no es ese tipo de Dios. Eso lo crea el hombre. Dios es el dueño, Él lo creó. Y lo creó con un propósito, para que Adán y Eva se reprodujeran, los animales. Y se los dio como manager, como administrador, no como dueño. Porque tiene que rendirle cuentas al Creador. Y estas son las cuentas que hay que rendirle. Para eso vino Jesús. Para revelarnos al Padre, el amor del Padre, la paciencia que nos tiene. Pero nosotros insistimos con las violaciones. Y ahí es cuando a algunos les molesta escuchar la palabra ley. Bueno, usa otra palabra. La voluntad de Dios si quieres. O los mandamientos de Dios. Lo que tú quieras. No podemos seguir con este tren de hacer lo que se nos dé la gana. Y si no, miren cómo lo expresa Pablo en un lenguaje opuesto, según Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y el 3 especialmente. Hemos vivido ese estilo de vida tan normal, creyendo que está bien, y no es así. Dice acá, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, noten acá, la corriente de este mundo, conforme al príncipe, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia revela que hay semejante poder de las tinieblas, los demonios que operan en el aire y en las conciencias de la gente, versículo 3, entre los cuales, entre esa gente, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, noten de qué manera, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, amigos, esta es revelación de Dios, que hacer los deseos de la carne y de los pensamientos, eso es hacer la voluntad de Satanás. Hacer los deseos de la carne, de los pensamientos. Pienso lo que quiero, hago lo que quiero. No me refreno, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Toco lo que toco, tomo lo que tomo. Hago de mi cuerpo lo que yo quiero. No, amigo, no es así. Que Satanás quiera que hagamos así, eso es obra de Satanás. No obra nuestra, la obra de Dios. Dios quiere preservarnos de esa influencia, de hacer lo que se nos venga en gana. Otra vez vamos a leer Efesios capítulo 2, 3, hasta que el texto nos quede claro, amigos, que la voluntad de Satanás es que hagamos lo que queramos, entre los cuales, entre esa gente, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, hacer toda suerte de deseos, de pensamientos, como se nos venga en gana,
nos convierte en hijos del diablo. Es Él el que quiere que hagamos lo que queramos y entonces me gusta mirar aquello, me gusta tocar lo otro y me gusta, y estamos así, amigos. Y violamos las leyes de Dios que nos dicen, hasta aquí, yo no te autoricé. ¿No le pasó eso a Adán y Eva? Le dio todos los árboles del huerto, le regaló todo, no le toques ese. Y allí metió la mano a Adán y Eva. Amigos, nuestra naturaleza pecaminosa nos induce a hacer el mal, a violar lo que Dios ordena que no se haga. Miren cómo lo va a expresar ahora Romanos, capítulo 8, versículo 5 en adelante. La doble naturaleza que tenemos todos nosotros, el bien y el mal, que lo tenemos que reconocer, pero el bien es el que Dios quiere que hagamos y el mal hay que luchar contra él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo siguiente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Siguiente versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Notamos, ahí está la clave. No se sujetan ni pueden porque no hay poder en la carne. El hombre, por más que quiera, no puede, es más fuerte que él. ¿Qué tiene que hacer? Primero, reconocer ese mal. Vamos a verlo de otra manera. Les invito a que busquemos ahora en las cartas de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Vamos a leer el mismo concepto. Hay muchas cosas deliciosas en el mundo y que a Dios no le gusta. Dice allí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Versículo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Y el mundo pasa con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notamos el gran conflicto. Esto es pensar en respetar la voluntad de Dios, lo que Él desea de cada uno de nosotros. Pero hay aquí que algunos niegan que Dios sea tan estricto. Los textos abundan para hablarnos de que hay una voluntad de Dios y deseos de la carne. Hay deseos que son normales, buenos, permitidos, hasta provistos por Dios. Así los deseos de la familia, los deseos de matrimonio, el hogar, lo que Dios constituyó, para que seamos felices, para comer, para deleitarnos ver cosas lícitas, incluso ennoblecedoras que elevan el alma. Pero nuestro morbo, amigos, nos abre para ver más y queremos más, como ocurre, y no sé si te piso el juanete y si lo piso lo haré con gusto. ¿Te gusta el picante, el picoso? Yo les digo, amigos, siempre doy este ejemplo, pero vengo de mi país donde no se consume el picoso, el picante, el chiloso. Pero cuando uno lo prueba, al comienzo molesta, pero después gusta y uno no puede comer sin comer chiloso, ¿o no? Así, amigos, pasa con nuestra naturaleza morbosa. Empezamos a hacer cosas al comienzo que sabemos, no está bien, pero y seguimos, hasta que después no podemos estar sin eso. Por eso vino el Señor para librarnos, dice Él, de la esclavitud del pecado, en San Juan capítulo 8. Vamos a abrir ese texto desde el capítulo 8, versículo 34 en adelante, para ver que nuestro Maestro nos ama y quiere ayudarnos a ser libres. Le dice Jesús a la gente, a los oyentes, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí aparece el orgullo judío, cuando Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes son esclavos del pecado. Y la gente, lógico, reacciona. ¿Quién te quiere matar? Siguiente versículo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, que no es Abraham precisamente. Responden, dicen, nuestro Padre es Abraham.
Y Jesús dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En lugar que ustedes me quieren matar, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Él escuchó a Dios y no quiso matar. Él obedecía a Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos responden despectivamente. Nosotros no somos nacidos de fornicación, haciendo una alusión despectiva al origen desconocido de Jesús, que se sabía que no había nacido de padre, o el padre no era José. Un padre tenemos que es Dios, a diferencia de ti. Prácticamente le estaban diciendo eso. Jesús entonces le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, Él me envió, Él me da su mensaje, acá se los doy. Un mensaje de pureza, pero cuando uno tiene mal en el corazón, amigos, no quiere escuchar eso, no quiere escuchar de la ley, porque sabe que hay cosas irregulares en su vida. Siguiente versículo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y va a dar la clave. Amigos, ¿quién es el padre de esa gente? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo, amigos. Esto es porque nos rebelamos contra la ley. Bien, vamos otra vez a Gálatas capítulo 5. Fíjese, vamos a leer el texto que leíamos hace un momento, de Gálatas 5, 18. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 18. Vamos a ver allí parte del escrito de Pablo, cuando él dice que si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una persona que se guía por el Espíritu, la ley no lo va a condenar. Miren cómo lo va a expresar la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a buscar. Capítulo 1, desde el versículo 8 en adelante. La ley está dirigida a la gente carnal, no a la gente espiritual. La gente carnal, son ellos los que necesitan la ley. Dice acá, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, y comienza, amigos, a enumerar en orden los 10 mandamientos. Aquí, irreverentes y profanos. Irreverentes, aquellos que al tercer mandamiento no le dan importancia, toman el nombre de Dios como blasfemo. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice el tercer mandamiento. Profanos, el cuarto mandamiento, donde Dios hace diferencia entre 6 días profanos y uno sagrado, el día sábado. Pero esta gente es profana, le da igual cualquier cosa. Para los parricidas y matricidas, los que violan el quinto mandamiento. Para los homicidas, los que violan el sexto mandamiento. Siguiente versículo. Para los fornicarios y para los sodomitas, los que violan el séptimo mandamiento. Para los secuestradores, los que violan el octavo mandamiento. Para los mentirosos y perjuros, los que violan el noveno mandamiento. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Notamos, la ley de Dios fue dada para contener el mal, para que se le obedezca. La ley fue buena desde que sale de la boca de Dios. Se la dieron a Adán, que era santo, cuando se le dijo, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, de este árbol no. Se le dio un mandato, eso es ley. Adán era santo, justo, bueno, hijo de Dios, directo de fábrica, y desobedeció y se corrompió. Ahora, para toda esa gente, descendientes de Adán y Eva, hasta la fecha, la ley de Dios sigue siendo la misma. No hagan esto. Y entonces es dada para que el parricida no mate a su padre, para que el fornicario no viole el séptimo mandamiento, el sodomita para que no viole el séptimo mandamiento, y así sucesivamente los mandamientos que acabamos de leer. Pero el hombre espiritual, amigos, que la ley no le afecta, por supuesto, pero es otro nivel. El hombre espiritual vive en libertad porque tiene a Dios como su jefe. Vive otro mundo, porque Dios le limpió la mente. Miremoslo cómo lo expresa capítulo 5 de Gálatas, versículo 18 en adelante. Habíamos leído ese último versículo. Luego se hablan de las
la obra manifiesta de la carne y luego la vivencia en el Espíritu. Bien, 18 otra vez. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo esa ley condenatoria que te acusa por violar mandamientos, porque vives en otro nivel, el nivel del Espíritu. O sea, vamos a mirar cuál es. Miremos ahora las descripciones de las obras de la carne y la ley que condena. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Notamos, es muy similar a la descripción de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, que habíamos leído, la ley dada a los transgresores. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales violaciones no pueden estar en el cielo, no pueden estar en la compañía de Dios. Por eso Dios da un tiempo de gracia para que aquí modifiquemos todas esas tendencias, esos malos pensamientos, esas malas acciones. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es diferente, va en otro nivel. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que condene. Amigos, y terminamos acá, ponemos el versículo 24 también. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A continuación, amigos, voy a traer un ejemplo de lo que es de una persona religiosa, porque es religiosa, y quienes nos estamos dirigiendo, creo que en su mayor parte son personas creyentes, amigos que están conectados, que quieren escuchar cosas de Dios, la exposición de la Biblia. Quienes no lo son, está bien, escuchan, aprenden, pueden opinar, perfecto, podemos ser amigos. ¿Para qué enemigos? Pero déjeme ilustrar cómo una persona religiosa tenía estas dos experiencias, el espíritu y la carne, pero más la carne se le nota. Pero él lo cubría con espíritu y tenía una contradicción tal en su corazón que finalmente al final de su vida le salió el indio, decimos, le salió la cosa fea. Vamos a comentar Números capítulo 22. Vamos a leer una muy rápida historia de Balaam, que nos sirva este ejemplo de un hombre que pretendía ser religioso, pero adentro tenía mucho mal, el espíritu de codicia, pero daba una imagen de que era buena persona. Número 22 nos habla de un hombre que había sido profeta de Dios, buen profeta, buena persona, en su buen tiempo, pero que luego permitió que la corrupción interior prevaleciera y le salieron cosas feas. Leemos pues Números capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, un rey moabita enemigo, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel que venían acercándose, recuerdan, durante el éxodo, para instalarse en la tierra prometida. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, este es nuestro protagonista, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamase, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Efectivamente, tenía poder este señor, Dios se lo concedía cuando andaba en su buena época. Ahora se estaba corrompiendo. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, es decir, mucho dinero en la mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras del rey. Balaam pues los recibe y les dice: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare.
Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam en la noche y le dice: ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam responde: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Le explica Balaam a Dios. La respuesta de Dios no se hace demorar: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Es un pueblo de Dios, el pueblo israelita. ¿Qué hace Balaam? Se levanta a la mañana y dice a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra. Noten ahora la respuesta: porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Hey, Balaam, ¿qué te pasa? ¿Tú quieres ir? Dios no me deja ir con vosotros. Ah, pero él quería. Bien, miren cómo sigue la historia. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, al rey, y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. ¿Qué hizo el rey Balac? Volvió a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los anteriores, con más dinero, los cuales vinieron a Balaam y le dicen: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Miren ahora cómo responde Balaam. Balaam responde y dice a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata, de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. No te da una impresión de que es un hombre correcto, recto a la vista de la gente, pero adentro se deshace por tener esa ganancia, el espíritu de codicia que lo dominaba. ¿Cómo sigue el texto? Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Pero, Balaam, ¿cómo le vas a preguntar a Dios? Ya Dios te dio la orden. Echa a esa gente. Le vuelves a preguntar. ¿Estás jugando con Dios? ¿Estás tentando a Dios? Siguiente versículo. Y vino Dios a Balaam de noche y le dice: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y Balaam estaba sumamente contento. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y amigos, el resto ya conocemos seguramente todos nosotros. Una historia que nos muestra que en más de una ocasión, en 3 ocasiones, el animal se desvía aquí, porque veía al ángel de Jehová airado, con la espada desenfundada. Balaam no veía y se enojaba con el animal. ¿Pero qué haces? Vete por allá. Y el animal otra vez, aparece el ángel invisible para el hombre, pero no para el animal. Y el animal se desviaba, hasta que finalmente se echó allí frente al ángel. No avanza más. Y Balaam le pega al animal. El animal comienza a hablar. ¿Por qué me pegas? Porque eres así. Pero no siempre te fui fiel. Sí, pero ahora no. Estaba loco. Hablar con un animal. Dios le hacía hablar al animal para que se vea la locura de Balaam. Ciego por amor al dinero. Y sin embargo, el hombre que decía: yo jamás voy a violar la ley de Dios. Notamos, ese tipo de personas hoy abunda. Por eso, amigos, la ley de Dios necesita ser exaltada. Es la voluntad de Dios para que todos nos descubramos a nosotros mismos cómo estamos. Pero Cristo el Señor aboga por nosotros, aboga por usted, aboga por mí. Él quiere darnos su perdón. Dios nos ama, solamente que el hombre abra su corazón. Dios lo recibe, que confesemos el pecado. Dios nos limpia, nos hace nuevas criaturas. Todo es posible. Y así limpia el alma. Podemos orar que Dios limpie esta plaga que tenemos. Y Dios oye a los justos. Te puede oír a ti, a mí, si tenemos limpio el corazón. ¿Lo queremos tener? ¿Queremos orar en serio? Pues hagamos las cosas en serio, como a Dios le gusta que hagamos las cosas. No superficiales, sino profundas. Cabemos allí, quitemos el mal de nuestro corazón, hagamos la voluntad de Dios, hagamos la ley de Dios. Y Dios oye a esos hijos que le claman. ¿Tú quieres sumarte? Yo te invito. Así, mis queridos amigos, les saludo nuevamente, deseando que nos sigamos comunicando, estudiando más el libro de Gálatas, la diferencia entre la carne y el espíritu, ilustrado en personajes de la Biblia.
Deseamos que Dios los bendiga y seguimos en contacto hasta la siguiente emisión. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.